El hermano leyó de Números 25, yo quiero leer de Levítico. En Levítico estamos leyendo de Levítico y Números en estos días. Y domingo pasado hablamos de Romanos capítulo 13. Tenemos que vestirnos con Jesucristo, el Señor. Jesús, gloria a Dios, Jesucristo. Y también hemos visto en Colosenses que tenemos que poner que el ropaje del Espíritu Santo en nuestras vidas por medio del Espíritu. Este domingo estamos celebrando amar la vida y aquí tenemos algo enseñándonos acerca de la santidad de nuestra familia, de nuestros hijos. Y después del servicio esta mañana, una persona me acercó y me dijo que pastor, es que hace unos años estuvimos en Planned Parenthood. Estábamos pensando en tener un aborto. Apenas ellos habían tenido gemelos y ellos tenían autismo. Y estaba batallando más en pensar a tener otro hijo, especialmente si tenía autismo. Pero en el momento que ellos estaban esperando, pienso que su esposa adentro y él en el carro estaban los dos orando al Señor pidiendo por la voluntad y ellos escucharon la voz de Dios diciendo que no, no, la vida, la vida, la vida. Y gracias a Dios ellos salieron de Planned Parenthood, no hicieron el aborto y en una familia de muchos, todos niños, nació una niña, casi matando a su niña, ¿verdad? Hermanos, necesitamos aprender a escuchar a Dios. En Levítico 20 dice, habló Jehová a Moisés, diciendo, Él habla, Él quiere comunicar con nosotros. Cuando estaba hablando de las llaves del cielo, esta es palabra de Jesucristo. Está diciendo a nosotros que tenemos autoridad para atar, desatar cosas. Tenemos autoridad en la oración. Y me acuerdo que el pecado de mi generación, yo tenía 16 años cuando la Corte Suprema decidió que es legal el aborto en 1970. Y es increíble, 50 años después, como el año de jubileo que hemos leído, es un tiempo para librarnos de nuestros deudos, cancelar nuestros pecados, lo que tenemos en contra de nosotros. Pero si no obedecemos y dan redención y bendición, regresar la tierra, etcétera, es que llegó maldición, disciplina del Señor. Levítico 20. El domingo pasado nosotros hablando de Levítico 19 y Romanos 13 que habla de amar a nuestros prójimos como a nosotros mismos. Habló Jehová a Moisés diciendo, dirás asimismo a los hijos de Israel, cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moran en Israel, que ofreciere alguno de sus hijos a Moloch, de seguro morirá. El pueblo de la tierra lo apedreará. Entonces, ofreciendo a su hijo a Moloch. Moloch es un falso dios, es un ídolo, es como ofrecer a sus hijos a demonios. Esto es lo que el aborto es, matar a su hijo, ofrecer a su hijo pensando que es bendición. Pero la sentencia de Dios es que de seguro morirá. Y es interesante, no dice cada mujer, cualquier mujer.
Muchos piensan que es la decisión de la mujer. He aprendido que en muchos de los casos no es la decisión de la mujer, es el hombre. Y muchas veces, tristemente, es para esconder pecado. Es un adulto teniendo relaciones sexuales con jovencita. Y en lugar de ir a la prisión, va a Planned Parenthood o un lugar similar y mata la evidencia de su pecado. Increíble. Pero el Señor sabe, Él conoce todo. Dice versículo 13, yo pondré mi rostro contra el tal varón. Muchos dirán, oh, pobrecita mujer. No, el Señor sabe que es el pecado del varón. Es pecado sexual, normalmente. Y yo pondré mi rostro contra el tal varón, y lo cortaré de entre su pueblo, por cuanto dio de sus hijos a Moloch, contaminando mi santuario y profanando mi santo nombre. Hermanos, el aborto, el ofrecer a su hijo a un ídolo a matar, o el aborto es contra la iglesia, dice, contaminando mi santuario y profanando mi santo nombre. Si el pueblo de la tierra cerrare sus ojos respecto de aquel varón que hubiera dado a sus hijos a Moloch, para no matarle, entonces yo pondré mi rostro contra aquel varón y contra su familia, y le cortaré de entre su pueblo con todos los que fornicaron en pos de él, prostituyéndose con Moloch. Y la persona que atendiere a encantadores o adivinos para prostituirse tras de ellos, yo pondré mi rostro contra la tal persona y la cortaré de entre su pueblo. Santificaos pues y sed santos, porque yo, Jehová, soy vuestro Dios. Y guardad mis estatutos y ponedlos por obra. Yo, Jehová, que os santifico. Oremos. Nuestro Padre Celestial, gracias por tu palabra, gracias porque sabemos que tú eres un Dios santo y idolatría es el pecado número 1, el primer mandamiento. No debemos tener otros dioses en nuestra vida, ídolos en nuestra vida. Ayúdanos como varones a entender nuestra responsabilidad de no pecar sexualmente, no provocar un aborto. Ayúdanos a respetar la vida, respetar a la mujer y decir no al pecado sexual. Ayúdanos a sacar el ojo en lugar de usar el ojo para codiciar. Perdónanos, Señor. Ayúdanos a ser un pueblo santo. Ayúdanos a respetar sus leyes. Pero aún más, la cosa más importante es poner nuestra mira en Cristo Jesús, fijar la mirada en Jesucristo. Ayúdanos a, como dice en 2 de Corintios capítulo 3, ayúdanos a buscarte, mirarte, amarte a Jesucristo. Y vamos a hacer lo que es correcto. No vamos a buscar ídolos, no vamos a buscar cosas del mundo. Sabemos que las cosas del mundo son nada más cosas de Satanás para tentarnos. Ayúdanos a tener la santidad en nuestra vida y pedimos que podamos entender tu palabra y pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Como he hablado, para mí es increíble que en 70 es que la Corte tomó esta decisión. Y 50 años después, en 2000,
20 ellos tomaron otra decisión diciendo que no es legal. 50 años como es el año de jubileo. Y es increíble lo que cambió todo. Podamos decir que los políticos o la corte, pero la realidad es, pienso que es el Señor realmente escuchando nuestras oraciones. Muchos de nosotros estamos orando que en lugar de matar a nuestros hijos, que podamos tener avivamiento. Muchos de ustedes no entienden o pienso que no han meditado tanto en cómo la importancia de la familia, la importancia de, aunque si su esposo no está siguiendo a Cristo, ustedes tienen poder. Un ejemplo que hemos estudiado recientemente es Timoteo. Tenía una mamá judía que creía, pero, su papá era griego. Y a pesar de todo esto, tenía un hijo que siguió a Cristo Jesús con todo su corazón. Pablo, hablando, testificando de él, no tengo otro como él. ¿Dónde aprendió esto? Dice de su abuela y de su mamá. La importancia de ustedes como madres. No quiero decir que ustedes no son personas muy importantes. Sí, es verdad. Pero hermanos, es el Señor en el Antiguo Testamento casi siempre está hablando a nosotros como padres, como líderes, como la cabeza de la familia. Y nosotros tenemos responsabilidad. Pero hermanos, en el día de Jehová, en los últimos versículos del Antiguo Testamento, en Malaquías capítulo 4, tenemos el día del Señor que va a venir. Y dice en el versículo 4, acordaos de la ley de Moisés mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. Está hablando de quién, está hablando de en Horeb, hermanos, es donde ellos recibieron los 10 mandamientos. Pero también él subiendo y quedó con el Señor 2 veces, mínimo, posiblemente 3 veces, 40 días en ayuno, recibiendo lo que tenemos en Levítico, en Números, en Deuteronomio, también Éxodo, Génesis, pero recibiendo de Dios la palabra. Y 40 días y noches, y es increíble, no tomando nada ni agua, es increíble. Y luego subió otra vez 40 días más, 80 días en ayuno, enseguida casi. Y luego hay en Deuteronomio posiblemente otro ayuno de 40 días. Versículo 4, acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. Esta es la palabra. He aquí, tenemos que mirar bien, tenemos que meditar, necesitamos meditar en estas cosas. He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Hermanos, tenemos mucha teología aquí, mucho de Dios. Aquí necesitamos meditar en esto. Ustedes saben que en el monte de transfiguración había 3 personajes: Jesucristo, Moisés, Elías. Aquí tenemos 3 personajes. Es Dios dando a Moisés, dando a Elías una responsabilidad. Moisés es un tipo de Jesucristo.
Elías es un tipo de Jesucristo. Está diciendo que antes que venga el día de Jehová grande y terrible y preparando el camino, es como Juan el Bautista cumpliendo de Elías, y luego Moisés es que Cristo como Moisés, un mediador entre el pueblo, intercediendo por nosotros. Estos son varones de la oración. Gracias a Dios, las mujeres nos han dado un buen ejemplo, con muchas vigilias, mucha oración, hasta los viernes orando por nuestros niños, hijos, protegiéndolos. Y gracias a Dios ahora tenemos vigilia con los hermanos. Y el Señor está haciendo algo en nosotros también. Pero ojalá que nosotros podamos entender que en el Antiguo Testamento la responsabilidad es a nosotros como padres, a tomar y realmente ser ejemplo en esto. Entonces Moisés había ayunado mucho. Elías también. Tenemos un récord de mínimo un ayuno de 40 días. Y la otra persona, Jesucristo, ustedes saben que Él también ayunó 40 días. Esta es la razón que en esta semana que estamos enfocando en el sexto mandamiento, estamos meditando y pensando en la vida tan importante que la vida es. Hermanos, esta es la razón que matar a alguien es un pecado horrible, porque quita la vida. Y no hay otra oportunidad a conocer y prepararse para ir al cielo, cortando la vida. Pero gracias a Dios, en el monte de transfiguración y la teología, hermanos, ustedes han visto esto, ellos, y estaban hablando de que en Lucas pienso que usa la palabra partida, pienso que en dos ocasiones, pero es la palabra en griego éxodo. Hablaron del éxodo. En 2 de Corintios capítulo 3, vamos a ver lo que dice la palabra. Muchos de ustedes conocen este pasaje, especialmente si ustedes estuvieron en el primer año del primer grupo de crecimiento y hemos escuchado testimonios de algunos de ustedes, el Señor usando estos grupos para tocarnos. Y hermanos, en capítulo 3 tenemos el ejemplo de Moisés y el ejemplo de Cristo. Y dice versículo 12, así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Estaba hablando del el pacto del Antiguo Testamento, el pacto que cortó con Israel. Tenemos de Abraham, pero aquí es con Moisés. Y es el antiguo pacto. Versículo 14. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. ¿Cómo es posible quitar el velo? Cristo. Si ustedes quieren tener visión, tiene que mirar a Jesucristo. Si está tratando de cambiar su vida por medio de los 10 mandamientos, va a fracasar. No es posible acercarnos por medio de obediencia a la ley. Nosotros acercamos a Cristo por medio de mirar a Jesucristo, poner los ojos en Cristo.
el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. El entendimiento de ellos se embotó. Hay velo, está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se convierten al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Amén. Increíble. Al Señor. Se convierten al Señor. Por Cristo es quitado. El Señor Jesucristo. El Señor es el Espíritu. ¿Y dónde está el Espíritu del Señor? Allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor. ¿Qué estamos mirando? La gloria del Señor. La manera de cambiar nuestra vida es mirar a Jesucristo y ver su gloria. La razón que ellos no obedecieron a Dios, la razón que ellos ofrecieron a sus hijos a Moloch, todo esto es porque ellos perdieron la visión de Jesucristo. Nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Gracias. Hermanos, necesitamos entender esto. En Juan tenemos todo. Es que en Juan capítulo 1, hablando de Jesucristo, dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. El nombre Jehová viene del verbo ser. Amén. Es el verbo. Cuando dice el verbo era, en el principio era el verbo. Ese es el gran yo soy. Yo soy que yo soy. ¿Quién yo soy? Es que era con Dios y el verbo era Dios. Versículo 4, en él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. Si queremos ver, no es posible ver en la oscuridad, pero en la luz. La vida está en él. Hermanos, la muerte de niños es increíble. ¿Cuántos abortos que hemos visto en los Estados Unidos? Y aún esta mañana, después del servicio, una familia, el papá, el padre, no la mamá, ella estaba cuidando a sus hijos que tenían autismo, pero él estuvo aquí y llegó y dijo que estuvimos en Planned Parenthood con ganas de matar a nuestro hijo porque no podía ver con claridad. Es fácil no poner los ojos en Cristo. Estaba pensando su propio entendimiento. Ya tenemos muchos hijos, no ocupamos más. Y los últimos tienen autismo y estamos trabajando de todo el día, toda la noche. Y vamos a abortar. Pero cuando llegaron, ¿quién habló a ellos? El Espíritu Santo, diciendo que no. No. Y gracias a Dios que en lugar de otro hombre recibieron una niña, ¿verdad? Es que yo creo que cada papá debe tener una niña, ¿verdad? Yo sé que hay algunos que muchos varones y no niña. Oh, qué triste. Pero el Señor sabe, ¿verdad? Pero versículo 14, aquel verbo fue hecho carne
Este es increíble. Fue hecho carne y habitó entre nosotros. Hemos hablado de este versículo. Habitó es la palabra tabernáculo, como tabernáculo. ¿Qué es el tabernáculo en el Antiguo Testamento en Éxodo? Ellos construyendo en Éxodo es la historia de la construcción del tabernáculo para tener la presencia de Dios con ellos. Tenían como la nube y también tenían el fuego. La nube en el día para servir como protección, pero sombra y en el calor y todo esto. Y luego el fuego en la noche en el desierto. Hay veces que con mucho frío y es increíble la provisión de Dios, la presencia de... Si queremos tener la bendición en nuestras vidas, tenemos que buscar a Cristo. ¿Y por qué no estamos poniendo la vista en Cristo? Es la manera de cambiar las cosas. Y nosotros orando, ayunando en el monte de transfiguración en Romanos 12, dice que necesitamos metamorfosis. Y las 3 personas en ayuno. Esta es la razón que estamos llamando a nuestra iglesia a ayunar miércoles y jueves. Si no es posible, si usted nada más un día puede seleccionar cualquier, pero ojalá que algunos de ustedes puedan ayunar 2 días enseguida, ayunando, pidiendo que en nuestra iglesia que podamos tener entendimiento de la importancia de la vida y vida con Cristo. Vida sin Cristo es la muerte, pero con Cristo, hermanos, necesitamos poner los ojos en Cristo. Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, viviendo como tabernáculo y y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Mi esposa y yo tuvimos que tomar una decisión. Mi hija, no, disculpe, mi hermana iba a tener un hijo fuera del matrimonio, no tenía esposo. Y ella estaba pensando en la vida, tristemente, que en su tiempo legal el aborto. Y mi papá, yo amo a mi papá, me ayudó, me bendijo. Pero mi papá, es increíble pensar que mi papá dijo a mi hermana, debe abortar a su niño. Yo no podía imaginar a mi papá tomando una decisión así, a matar a un bebé. Otro testimonio del servicio esta mañana es que un miembro de la iglesia que estuvo aquí cuando yo llegué, ella tenía más que 40 años cuando yo llegué, ya tengo 45 años, entonces ella tiene 85. Ella dice que mi mamá no estaba en una relación, no tenía esposo. Y si había aborto en mi tiempo, estoy seguro que mi mamá, porque no conoció a Cristo, iba a abortarme. Pero estoy aquí porque no existía. Testimonios de personas, mirar a Cristo, ¿por qué? Mi esposa y yo diciendo que no. Y si usted no puede criar a su niño, nosotros, o si usted tiene que venir y vivir con nosotros, con mi esposa y yo, estamos aquí ofreciendo a nuestra casa que venga, que no mate. Yo estoy, aunque el respeto que yo tenía, yo tengo un Padre Celestial que merece más respeto. Tengo que honrar a mi papá, pero mi Padre Celestial es el que es el que manda y yo tengo que respetar a Él. Y yo tomé que ven. Y si no quiere,
puede dar a mi esposa y yo y vamos a criar el niño. Y doy gracias a Dios que ella decidió a tener el niño. Y es increíble, este niño salvó a su vida varias veces, pero una vez iba a suicidarse. Y él, hablando con ella, salvó la vida de ella. Y ella decidió a no suicidarse. Escuchamos en el servicio jueves de un niño, pienso que en la middle school trató de suicidarse. Es increíble las cosas que pasan. Pero ese es el problema cuando no hay nosotros buscando al Señor. Es que dice en Levítico 20, dice que va a profanar el santuario, hermanos. Es que necesitamos entender que seguir a Cristo, conocer a Cristo es la cosa más importante. Y aquí vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ustedes saben la historia. Cristo Jesús no tenía papá. Su papá era Padre Celestial. Ninguna persona iba a entender. Doy gracias a Dios que María no tenía la tentación de abortar a su bebé. ¿Se pueden imaginar a vivir sin Cristo? Pero gracias a Dios el Señor seleccionó a María porque era una persona con fe, una persona piadosa, una persona realmente dedicada y recibió y aceptó. Es una historia tremenda. Ojalá que tengamos el corazón de ella, que aquí estoy, lista para honrarte, glorificarte. Ustedes saben que en muchos casos es que el aborto es resultado de pecado. No estoy diciendo que de pecado el aborto sí es pecado, pero es que es fornicación o adulterio. Y como he hablado muchas veces, no entiendo las mujeres promoviendo el aborto, muchas mujeres hablando a favor del aborto y realmente está cubriendo el pecado sexual, el abuso que mi esposa sufrió, el abuso que yo sufrí, es que promoviendo que personas pueden pecar en esta manera y no ir a la cárcel. ¿Cuántas personas? Nosotros sabemos que de entre las mujeres, posiblemente una en tres han experimentado el abuso sexual en su niñez. Y también el aborto, uno en tres han tenido un aborto. ¿Por qué? No estamos mirando a Dios. No estamos tratando de conocer al Padre Celestial por medio de su Hijo, Jesucristo. Vimos su gloria como el del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y dice, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Hermanos, en capítulo 2 tenemos Cristo Jesús hablando de su cuerpo como este templo. Versículo 2, 19, destruir este templo en 3 días lo levantaré. Y ellos preguntaron, y versículo 21, ¿y cómo es posible? Y dice, mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Hermanos, dos cosas tenemos que creer: la escritura, y necesitamos recibir la palabra que Él habla. Él está siempre hablando a nosotros. La cuestión es si vas a escuchar. Tenemos que escuchar lo que está diciendo a Él. Siempre está comunicando.
con nosotros. La cuestión es si vamos a recibir. En el versículo 14, Cristo está hablando a Nicodemo. Es un fariseo. Y Cristo dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Está explicando a nosotros cómo es posible recibir vida eterna. Tenemos que mirar a Jesucristo como los israelitas miraron a la serpiente levantado en el desierto. ¿Qué hicieron? ¿Tener un doctorado en teología? No. Mordida de una serpiente, tenían que mirar a la serpiente, que es un símbolo de Cristo, que llegó a ser el pecado para nosotros. Está diciendo que si Nicodemo, si quiere ir al cielo, tiene que mirar a mí, tiene que mirar, conocerme. ¿Cuántos de ustedes conocen a Jesucristo? ¿Cómo es posible conocer a Jesucristo y no obedecerlo? Este es el problema. No tenemos, es que dice, si creemos en Cristo, vamos a obedecer a Él. Pero el problema es la incredulidad de su corazón. No quiere escuchar a Dios lo que Él está diciendo. Otra vez. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor. Necesitamos ver la gloria del Señor. Y mirando a Él, muchos dijeron, oh, este no hace sentido. Mirar a una serpiente y nada más mirando y vamos a sanarnos. Pero es interesante, algunos dijeron que, wow, no hace sentido, no hay nada de entendimiento, pero voy a mirar. Y mirando qué pasó, se sanaron. Si ustedes quieren tener sanación en su vida espiritual, tienen que mirar a Jesucristo. Mirar y mirar y mirar. Me acuerdo la conversión de Carlos Spurgeon. Cuando tenía 5 años había leído libros de los cristianos, pero no había recibido a Cristo. Había estudiado, tenían libros y estaba siempre leyendo, pero él dijo que yo no tenía nada. Yo no había mirado a Jesucristo. Y en enero, en medio de una tormenta de nieve, no podía ir a su iglesia. Qué bendición. Y llegó otra iglesia. Y en la iglesia el pastor no llegó. Había una persona que no, es que ellos tenían una reunión, ¿quién va a predicar? Y Spurgeon estaba hablando del sermón, es que es obvio que no tenía habilidad, no había estudiado, pero tomó su versículo y es de 45 de Isaías y dice que tenemos que mirar a Jesucristo, poner sus ojos en Él. Y él dijo en 10 minutos, había terminado con su mensaje y más que nada estaba citando el versículo. Mira a Jesús, tiene que mirar una mirada a Jesús. Y dijo que antes de terminar, con su dedo apuntó a él y dice, joven, pareces que tú eres miserable, que no tiene gozo, no tiene nada. Debe mirar a Jesucristo. Y él dijo que llegó la convicción apuntando. Él había leído
como el progreso del peregrino, había leído de la salvación muchas cosas, pero hasta tenía 15 años y no había recibido a Cristo. Y él dice que no un pastor nada más citando, y su mensaje más que nada es, mira a Jesucristo, pero apuntando a él, y no con educación, no con todo, es que nada más predicando la palabra y Dios hablando a él. Él dice, yo miraba a Jesucristo y salió con el gozo del Señor en su corazón. Y él dice que yo mirando y mirando y mirando otra vez, y todo una hora más yo mirando a Jesucristo, y transformó su vida. Y es increíble, en 3 años estaba pastoreando una congregación de casi 5,000 personas. ¿Por qué? Estaba mirando a Cristo. Si no estamos mirando a Cristo, no vamos a aceptar lo que dice la palabra. En California todavía es legal el aborto, pero no dice que es correcto. Muchos llamándonos, ¿verdad? Es la manera, siempre. El Señor hablándonos, pero el Satanás quiere, y no estoy criticando. Yo sé, una vez o 2 veces he recibido llamada olvidando a poner en silencio mi teléfono. Yo entiendo que sí es posible. Pero es increíble, en los momentos que estamos hablando de Jesucristo, normalmente hay distracción. Porque Él sabe, si llegamos al momento que estamos mirando a Cristo cada día, cada momento, buscando, mirando a Cristo. Pedro, Juan, Jacobo, viendo la gloria de Jesucristo. Interesante, Moisés en el monte, ayunando en la presencia de Dios, y bajó y su cara estaba resplandeciendo. La cara de Josué, no. Estuvo cerca, él también subió, pero no hasta el lugar donde estaba Dios hablando con Moisés. También quedó Josué en la tienda de reunión, y cuando salió Josué no había nada de la transfiguración, nada más Moisés, ni Aarón. Aarón se fue, pero no hasta el lugar para estar con Cristo. Y yo quiero decir, hermanos, yo quiero animarnos a mirar como Spurgeon hasta que estamos en su presencia, hasta que hay un cambio en hasta que Él es Señor de nuestras vidas. No es nuestra educación, no es nuestra habilidad, es el poder del Espíritu Santo. Somos transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Este es uno de los versículos más importantes que encontramos en la palabra. La diferencia entre el antiguo pacto y el nuevo pacto es el poder de Dios. Y si ustedes pueden, tristemente, algunos de ustedes que me han escuchado domingo tras domingo, pero todavía no hay vida. No hay la gloria de Dios en ustedes porque no está mirando a Cristo. Muchos piensan que es algo que usted... ¿Y por qué? ¿Por qué Moisés no sabía que estaba resplandeciendo con la gloria de Dios? Porque él estaba concentrando en conocer a Cristo y ver su gloria y conocer al Padre, a Dios Jehová. Es que estaba mirando a Él, no a sí mismo. Y pienso que la razón que Josué
no estaba brillando es porque estaba mirando a Moisés en lugar de mirar a Dios. Y sí, llegó momentos que él tenía un encuentro con el verdadero Dios y cambió su vida y él tenía poder. Pero en su vida cerca de Moisés, porque estaba siempre mirando a Moisés. Si ustedes están mirando a mí, oh hermanos, qué triste. Debe mirar a Jesucristo, confiar en Él, creer en Él, recibir a Él. Nada más para terminar, yo quiero leer de Salmo 106. Increíble el pecado después de ver todo lo que el Señor había hecho en Egipto para liberarnos. Salmo 106 habla de la rebelión de Israel. Y es la historia de los juicios de Dios. Tuvieron, dice, envidia de Moisés en el campamento y contra Aarón, el santo de Jehová. Entonces se abrió la tierra y tragó a Datán y cubrió la compañía de Abiram y se encendió fuego en su junta. La llama quemó a los impíos. Hicieron becerro en Horeb. Su Dios es un ídolo y que aunque de oro, pero no podía comer pasto porque es ídolo. Y dice, se postraron ante una imagen de fundición. Así cambiaron su gloria por la imagen de un buey que come hierba. Olvidaron al Dios de su salvación que había hecho grandezas en Egipto. Nada más, hermanos, necesitamos ver la gloria de Dios, la gloria de Jesucristo, el Espíritu Santo revelándonos cosas. Versículo 24, pero aborrecieron la tierra deseable, no creyeron a su palabra. Versículo 25, y no oyeron la voz de Jehová. Versículo 28, se unieron a sí mismos a Baal Peor y comieron los sacrificios de los muertos, provocaron la ira de Dios con sus obras y se desarrolló la mortandad entre ellos. Entonces se levantó Finés e hizo juicio y se detuvo la plaga. Es interesante, hermanos, cuando terminó el aborto en los Estados Unidos, que ahora es ilegal en muchos estados, pero todavía legal aquí en California, es que es el año que entró COVID a los Estados Unidos. Y yo pienso que una razón es que el Señor tenía que disciplinarnos por no orar y permitir 50 años de tantos niños muriendo y nosotros viviendo una vida de confort y no ayunando, no orando y no pidiendo por la santidad en nuestras iglesias, avivamiento aquí en nuestra iglesia. Cada uno de nosotros no debemos jugar con Dios, oír su palabra, obedecer y mirar a Jesucristo, poner sus ojos en Él. Y no sabía que estaba resplandeciendo con la gloria porque estaba siempre mirando a Dios y no a sí mismo. Muchos de nosotros, como he hablado muchas veces, nosotros mirando en el espejo, oh, qué guapo, es que mira, y peinando. Y si muchos de ustedes, es que yo sé que probablemente está pensando que voy a conocer a mi
futuro esposo, entonces necesito tomar tiempo, etcétera. Pero es que su esposo es Jesucristo. ¿Y por qué no está preparando tanto en la palabra de Dios? Hermanos, esta es palabra de Dios. Nuestro Padre Celestial, ayúdanos a recibir la palabra y amar a Cristo, buscar a Cristo, poner nuestros ojos en Cristo Jesús. Y pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos.